Después de 6 años juntos, mi novio dijo que necesitaba encontrarse a sí mismo. Luego le escuché decirle a su primo: es demasiado buena, me aburre. Esta mañana su primo me envió un mensaje con las fotos de la aventura de mi novio. 6 años. Es tiempo suficiente para que las estaciones den la vuelta 24 veces, para que un árbol joven eche raíces profundas, para que dos personas entrelacen sus vidas tan completamente que es imposible saber dónde termina una y empieza la otra. Durante 6 años, mi vida fue Marco. Y la de Marco, creía yo, era la mía. Nuestra relación era el tipo de historia de amor cómoda que todo el mundo admira. Éramos la pareja estable, el ancla en nuestro grupo de amigos. Vivíamos juntos en un apartamento que se sentía como un hogar, compartíamos un perro llamado Bruno y teníamos una rutina de domingos por la mañana que involucraba café, el periódico y puzzles. Era una vida buena, predecible, y yo la amaba. Marco era un buen hombre, o al menos, la versión de un buen hombre que yo había aprendido a querer. Era arquitecto, apasionado por las líneas limpias y las estructuras funcionales. Pero esa misma funcionalidad parecía haberse trasladado a nuestra relación. El amor se había convertido en una estructura bien construida pero sin sorpresas. Sólida. Segura y, últimamente, terriblemente silenciosa. La pasión de los primeros años se había asentado en un cariño cómodo, una familiaridad que a veces se sentía como un cálido abrazo y otras, como una manta pesada. Yo, por mi parte, era editora en una pequeña editorial independiente. Mi mundo eran las palabras, las historias, las emociones complejas de los personajes de ficción. Quizás por eso empecé a notar la falta de emoción en mi propia vida. Intentaba hablar con Marco sobre ello, sobre nosotros, sobre el futuro. ¿No crees que deberíamos pensar en el siguiente paso?, le pregunté una noche, refiriéndome al matrimonio, a los hijos, a los sueños que habíamos esbozado borrosamente años atrás. ¿Para qué cambiar lo que funciona, Rocío?, respondía él, con su lógica de arquitecto. Estamos bien así. No compliquemos las cosas. La persona que sí parecía entenderme era su primo, Diego. Diego era más que un primo para Marco. Eran como hermanos. Habían crecido juntos. Y a lo largo de los años, también se había convertido en mi mejor amigo, en mi confidente. Era fotógrafo, un espíritu libre que veía el mundo en colores y emociones, no en líneas y ángulos como Marco. Cuando me sentía frustrada por la pasividad de Marco, era a Diego a quien llamaba. Dale tiempo, Rocío, me decía Diego, siempre intentando ser leal a los dos. Marco te quiere. Solo que a veces se pierde en sus propios planos. No sabe cómo leer las emociones. Y yo le creía. Le creía porque quería creerle. El principio del fin comenzó con una frase, una que se ha convertido en el cliché universal de las rupturas cobardes. Necesito encontrarme a mí mismo, me dijo Marco una noche, después de días de un silencio tenso. ¿Encontrarte a ti mismo?, le pregunté, confundida. ¿Dónde te has perdido? Vives aquí. No lo entiendes, dijo, y en su voz oí una distancia que nunca antes había estado allí. Siento que estoy estancado, que mi vida es una línea recta. Necesito espacio, necesito un tiempo para respirar, para saber quién soy fuera de nosotros. La conversación fue una demolición lenta y dolorosa. Cada palabra suya era un martillazo en los cimientos de nuestros 6 años. No había otra mujer, juró. No era por mí. Era por él. Necesitaba estar solo. Esa noche, durmió en el sofá. A la mañana siguiente, mientras yo estaba en la ducha, lo oí hablar por teléfono en la cocina. Supuse que era su madre. Pero cuando salí del baño, envuelta en una toalla, lo escuché a través de la puerta entreabierta. Estaba hablando con Diego. Su voz era baja, conspiradora. Sí, anoche hablé con ella, le decía a su primo. Lo del espacio y encontrarme a mí mismo. Se lo tragó entero. Hubo una pausa, y luego escuché la frase que me rompió el corazón en 1.000.000 de pedazos. ¿Qué quieres que te diga, primo? Es demasiado buena, es perfecta, y me aburre hasta la muerte. 6 años de lo mismo. Necesito un poco de caos, un poco de emoción. Esto bueno, ya sabes, es diferente. Es nuevo, es un desastre, y es exactamente lo que necesito ahora. Me quedé paralizada, con la mano en el pomo de la puerta, el agua goteando sobre la alfombra. El hombre que la noche anterior me había dicho que necesitaba estar solo para encontrarse a sí mismo,
Ahora le confesaba a su primo que me dejaba por aburrimiento y por otra persona. La traición era doble. No solo me había mentido a mí, sino que había convertido a mi mejor amigo, a Diego, en el guardián de su secreto. Retrocedí en silencio hacia el dormitorio. Mi mente era un torbellino de dolor y humillación. Me vestí, tomé mi bolso y salí del apartamento por la puerta de servicio sin hacer ruido. No podía enfrentarlos. No todavía. Vagué por la ciudad durante horas, con sus palabras resonando como veneno en mi mente. Que mi bondad y estabilidad, para él, eran un defecto. Esa tarde, Marco me envió un mensaje. Necesito quedarme en casa de mis padres unos días para pensar. Te quiero. Mentiras. Todo eran mentiras. No le respondí. No le respondí en 2 días. El silencio era mi único refugio. Esta mañana, me desperté con el sonido de una notificación en mi celular. No era de Marco. Era un mensaje de WhatsApp de un número que no reconocí al principio, pero el nombre en el perfil era inconfundible. Diego. El mensaje era corto. No había un hola, ni un lo siento. Solo una frase. Rocío, tienes que ver esto. Es sobre Marco. Y sobre la razón por la que realmente te dejó. Debajo de la frase, había 3 fotografías. Con el corazón en un puño, las abrí. Y el mundo, que ya estaba roto, terminó de hacerse añicos. Con los dedos temblorosos, abrí la primera fotografía. Era Marco, sonriendo de oreja a oreja, con el brazo rodeando a una mujer que yo no reconocía. Estaban sentados en la terraza de un café, con el sol de la tarde iluminándolos. Parecían la imagen de la felicidad. Abrí la segunda foto. Era la misma mujer. De pie. De perfil. Y estaba embarazada. Muy embarazada. La tercera foto era de los dos, de pie, frente a una moderna casa en construcción. Marco, el arquitecto, señalaba unos planos con orgullo, mientras ella lo miraba con adoración. Su nueva vida. Su nuevo proyecto. Su nueva familia. Las piezas del puzzle encajaron en mi mente con una violencia brutal. El caos, del que hablaba. La emoción. No era una aventura pasajera. Era un plan de vida entero que había estado construyendo a mis espaldas. Las noches hasta tarde en la oficina, las llamadas misteriosas, la distancia emocional. Todo tenía sentido ahora. No me estaba dejando para encontrarse a sí mismo. Me estaba descartando porque ya tenía a mi reemplazo lista y esperando, con un bebé en camino. Mi primer instinto fue llamar a Marco y desatar sobre él toda la furia y el dolor que sentía. Pero me detuve. Mi segundo instinto, más frío y lúcido, fue llamar a Diego. Contestó al primer tono. ¿Rocío? Acabo de ver las fotos. Le dije, mi voz era un hilo tenso. Solo tengo una pregunta, Diego. ¿Lo sabías? No, respondió él al instante, y el alivio que sentí fue inmenso. Te juro que no, Rocío, me enteré justo después de que hablara contigo por teléfono. Se rió. Estaba orgulloso de sí mismo. Me contó toda la historia, me enseñó las mismas fotos. Dijo que era su gran oportunidad, que ella era la hija de un inversor muy importante y que este proyecto lo iba a lanzar a las grandes ligas. Lo dijo como si fuera una estrategia de negocios, no la demolición de 6 años de tu vida. Sentí náuseas. No podía ser cómplice de eso. Eres mi amiga. Gracias, Diego. Susurré, sintiendo una extraña gratitud en medio de la desolación. Gracias por decírmelo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé todavía, mentí. Necesito pensar. Colgué el teléfono. Pero sí sabía lo que iba a hacer. La pena se estaba enfriando, convirtiéndose en algo más duro, más afilado, una resolución. Marco quería caos y emoción, y yo iba a dárselos, envueltos en la frialdad de una venganza silenciosa. Él era un arquitecto. Su reputación lo era todo. Su nuevo proyecto, esa casa moderna para su nueva familia, era la base de su nuevo futuro. Y yo, la editora, la mujer aburrida que se pasaba la vida leyendo, iba a usar mis conocimientos para demoler esa base. Pasé los siguientes 2 días sumergida en una investigación febril. Recordaba haber editado un libro hacía un año sobre la historia de la planificación urbana de nuestra ciudad. Uno de los capítulos hablaba de los arroyos fantasma,
antiguos riachuelos y cursos de agua que habían sido enterrados durante el desarrollo de la ciudad, pero que seguían existiendo bajo tierra, creando problemas de cimentación y regulaciones de construcción muy específicas. Entré en los archivos digitales de la ciudad. Crucé los mapas antiguos de los arroyos con los planos de desarrollo actuales. Y entonces lo encontré. La parcela donde Marco estaba construyendo su obra maestra, la casa de sus sueños, estaba situada directamente sobre el antiguo cauce del Arroyo de los Lamentos. Según una ordenanza municipal de 1952, cualquier construcción sobre esos cauces antiguos requería un estudio geotécnico especial y un sistema de cimentación reforzado que costaba una fortuna y que retrasaría cualquier obra durante meses, si no años. Revisé los permisos de construcción que Marco había presentado para el proyecto. Eran públicos. Tal como sospechaba, en su prisa y arrogancia, había utilizado un estudio geotécnico estándar, sin mencionar la ordenanza del arroyo. Probablemente ni siquiera sabía que existía. Era un error de principiante, un atajo que un arquitecto perezoso y demasiado confiado podría tomar. Un error que estaba a punto de costarle todo. Creé una dirección de correo electrónico anónima. Redacté un mensaje corto y profesional, dirigido al jefe del Departamento de Planificación Urbana. Asunto: posible irregularidad en el permiso de construcción Neymerar-Onero 78B-42. Estimado señor director, le escribo como un ciudadano preocupado. Ha llegado a mi conocimiento que el proyecto de construcción en la parcela 1138 de la urbanización Colinas Verdes podría no cumplir con la ordenanza municipal de 1952 relativa a la construcción sobre antiguos cursos de agua. Según los mapas históricos, la parcela se encuentra directamente sobre el Arroyo de los Lamentos. Una revisión de los permisos presentados no parece incluir el estudio geotécnico reforzado requerido. Confío en que su departamento investigará este asunto para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa. Atentamente, un vecino preocupado. Sabía que esas denuncias podían hacerse de forma anónima. Era un derecho ciudadano para proteger la seguridad de las obras. Adjunté una copia del mapa antiguo y un enlace a la ordenanza municipal. Y pulsé enviar. Me recosté en mi silla. No había sido un acto de pasión, sino una edición. Había encontrado una inconsistencia en la narrativa de Marco, un error fatal en su trama, y lo había señalado. Marco quería emoción. La emoción de una notificación de detención inmediata de obra del ayuntamiento estaba en camino. Quería caos. El caos de un proyecto multimillonario paralizado, de un cliente furioso y de una posible investigación por negligencia profesional estaba a punto de llamar a su puerta. Yo, mientras tanto, me preparé una taza de té y abrí un buen libro. Mi vida, aburrida, nunca me había parecido tan satisfactoriamente tranquila. Una semana pasó en un silencio casi absoluto. Me sumergí en mi trabajo, editando un manuscrito sobre la historia del impresionismo, encontrando consuelo en los dramas de otras personas, en historias que podía controlar, que podía corregir y cerrar. Cada día esperaba una llamada, una noticia, una señal de que mi misil anónimo había alcanzado su objetivo. Marco no llamó. Mis notificaciones permanecían en silencio. Empecé a preguntarme si me había equivocado, si su negligencia de alguna manera había pasado desapercibida. La confirmación llegó el martes siguiente, no de una fuente oficial, sino de Diego. Me llamó por la tarde, su voz era una mezcla de preocupación y confusión. Rocío, no sé qué está pasando, pero Marco está a punto de sufrir un colapso, me dijo sin preámbulos. Está como loco. Me llamó gritando esta mañana. Dice que el ayuntamiento le ha paralizado la obra de la casa. ¿En serio?, pregunté. Mi tono era una obra maestra de falsa sorpresa. ¿Por qué? No lo sé bien. Habla de una inspección de emergencia, de una ordenanza olvidada de hace 50 años, de un problema con los cimientos. Dice que el padre de su novia, el inversor, está furioso y lo ha amenazado con demandarlo por negligencia. ¿Tú sabes algo de esto? Diego, soy editora de libros, no inspectora de obras, respondí con calma. Suena terrible. Espero que lo solucione. Yo también, dijo, aunque en su voz noté un matiz de duda, como si una parte de él sospechara que la mujer, aburrida y predecible, era capaz de un caos mucho más sofisticado que el de su primo. Colgué el teléfono. Así que el misil había impactado. Y no solo eso, sino que había provocado una reacción en cadena, justo como yo había previsto. La nueva y emocionante relación de Marco,
construida sobre la base de un proyecto profesional que lo lanzaría al estrellato, ahora estaba bajo una presión financiera y legal insoportable. El caos que él tanto anhelaba había llegado, pero no como una aventura romántica, sino como una pila de notificaciones legales y facturas de ingenieros. Pasaron 2 semanas más. Me enteré a través de amigos en común de que la situación de Marco iba de mal en peor. La paralización de la obra era indefinida. Los nuevos estudios geotécnicos que le exigía la ciudad costarían decenas de miles de dólares. Su nueva novia, al parecer, no encontraba tan emocionante a un arquitecto estresado y al borde de la ruina. Su aventura se estaba enfrentando a la dura realidad de la burocracia y los sobrecostes. Y entonces, una noche, mientras preparaba la cena, mi celular sonó. Era Marco. Era la primera vez que me llamaba desde que se fue. Dudé un momento, y luego contesté. ¿Qué quieres, Marco?, pregunté, mi voz era neutra. Rocío, dijo, y su tono no era el del hombre arrogante que me había dejado, sino el de alguien completamente desesperado. Rocío, sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada, pero estoy en problemas. Y tú eres la única persona que puede ayudarme. Ah, sí. ¿Y cómo podría ayudarte yo?, pregunté. Es sobre el proyecto, la casa. Hay un problema con una ordenanza antigua, con unos mapas históricos de la ciudad. Nadie parece encontrar la información correcta. ¿Y tú? Tú siempre has sido increíble con esas cosas. Con la investigación, con los archivos. Necesito que me ayudes a encontrar una solución, una laguna, algo. Mi carrera entera depende de esto. La ironía era tan densa, tan perfecta, que casi sonreí. El hombre que me había dejado por ser aburrida, por pasarme la vida entre libros y documentos viejos, ahora me suplicaba que usara precisamente esas habilidades aburridas para salvarlo. De acuerdo, Marco, le dije después de una larga pausa. Nos veremos mañana, a las 10. En el café de siempre. Llegó puntual, lo cual ya era una novedad. Parecía exhausto. Tenía ojeras y había perdido peso. Desplegó sobre la mesa un montón de papeles, notificaciones del ayuntamiento, informes preliminares, cartas de abogados. Me explicó la situación, sin saber que me estaba confesando su propia negligencia a la persona que la había descubierto. Escuché pacientemente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó su letanía de quejas, me miró con una esperanza patética. ¿Crees que puedes encontrar algo? Saqué una hoja de papel de mi bolso y la deslicé sobre la mesa hacia él. Ya he investigado el asunto, Marco, le dije con calma. Él miró el papel. En él, yo había escrito 2 nombres. El de Cimentaciones Atlas, la mejor y más cara empresa de ingeniería estructural del país, especializada en terrenos inestables. Y debajo, el nombre de Vega en Rivas, el bufete de abogados más temido en litigios de construcción. Esto es lo que necesitas, le expliqué, mi voz era suave pero firme. Necesitas rehacer toda la cimentación y necesitas a los mejores abogados para renegociar el contrato con tu cliente y evitar una demanda por negligencia. El seguro de la obra no cubrirá este error, así que todo el coste recaerá sobre ti, es la única solución. Me miró, abrumado. ¿Sabes cuánto va a costar esto? Sí, respondí. Probablemente, todo lo que esperabas ganar con el proyecto, y un poco más. Te costará una fortuna, y seguramente, el respeto de tu nuevo suegro. Pero quizás, si tienes suerte, salves tu carrera. Me levanté para irme, dejando los papeles y la cuenta del café sobre la mesa. Es la única ayuda que te voy a dar, le dije. Me detuve un momento antes de salir del café y lo miré por última vez. Por cierto, añadí. Espero que todo este caos y esta emoción sean tan divertidos como esperabas. Salí de esa cafetería y, por primera vez desde la ruptura, sentí que el capítulo de Marco estaba verdaderamente cerrado. No había sido una confrontación emocional, había sido una consulta profesional. Le había diagnosticado el problema y le había recetado la única cura posible, una cura increíblemente cara y amarga. El resto dependía de él. Pasaron los meses. Me concentré en mi trabajo, en mis amigos, en reconstruir mi propia vida. Diego se convirtió en un pilar fundamental. Nuestra amistad, forjada en la lealtad y la honestidad, era un bálsamo. Íbamos al cine, salíamos a cenar, hablábamos durante horas. Con él,
Nunca me sentí aburrida o predecible. Me sentía vista. Fue Diego quien me mantuvo al tanto de las consecuencias de mi consulta. Marco, tal como yo había predicho, tuvo que contratar a ambas firmas que le recomendé. La reconstrucción de los cimientos de la casa se comió todo el presupuesto del proyecto y más. Su relación con el padre de su novia, el inversor, se agrió, convirtiéndose en una tensa supervisión contractual. La emoción de su nueva vida se había transformado en reuniones con abogados y hojas de cálculo con números rojos. La relación con su novia tampoco sobrevivió al caos. Según Diego, la presión financiera y el estrés constante revelaron la verdadera naturaleza de su conexión profunda. Su amor, nacido de la emoción de una aventura secreta, no estaba construido para soportar problemas reales. Se separaron antes de que el bebé naciera. Marco se quedó solo, con un proyecto en ruinas, una reputación profesional dañada y una pensión alimenticia que pagar por el resto de su vida. El caos que tanto anhelaba finalmente lo había encontrado, y lo había devorado. Un año después de aquella mañana en que escuché su cruel confesión, recibí un correo electrónico. Era de Marco. No era una súplica ni una queja. Era corto, directo y sorprendentemente humilde. Rocío, decía. Sé que es tarde, pero te debo una disculpa. No por dejarte, sino por cómo lo hice. Tenías razón en todo. Yo no buscaba emoción, buscaba una salida fácil. No valoré lo que tenía. El caos que creí que quería era solo mi propia inmadurez. He pasado el último año pagando por mis errores, literal y figuradamente. Espero que estés bien. Te mereces ser feliz. Le respondí con una sola palabra. Gracias. Esa noche, estaba en mi apartamento. El mismo lugar que Marco encontraba tan aburrido. Estaba preparando las notas para un nuevo manuscrito que iba a editar. Afuera, la ciudad brillaba con sus propias historias caóticas y emocionantes. Mi celular sonó. Era Diego. ¿Pizza y una película mala esta noche?, preguntó. Perfecto, respondí, sonriendo. Mientras esperaba que llegara, pensé en la última vez que había visto a Marco. Me lo encontré por la calle hacía unas semanas. Parecía mayor, más cansado, pero más tranquilo. Hablamos durante unos minutos. Me contó que estaba trabajando en un pequeño estudio de arquitectura, haciendo proyectos modestos. Me dijo que veía a su hijo los fines de semana. Aprendí de la manera más difícil que las estructuras más importantes no son las que se construyen con acero y cristal, me dijo antes de despedirse. Tenía razón. Marco me había dejado porque me consideraba demasiado buena y aburrida. Y al final, fueron precisamente esas cualidades, mi bondad para no exponerlo públicamente, mi paciencia y mi mente aburrida y metódica, las que me permitieron orquestar su caída, y, a la vez, mi propia liberación. El caos que buscaba llegó, pero no en forma de aventura. Fue la ruina silenciosa de sus propias decisiones. Yo, en cambio, encontré en mi vida tranquila y predecible la paz y la fuerza para construir un futuro donde la única emoción necesaria era mi propia y satisfactoria felicidad.